Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. ¿Tienes o has tenido daños en tu propiedad? ¿El seguro no te ha pagado lo suficiente por tu daño? ¿No sabes si tienes daños ocultos como filtraciones, humedad y mold que podrían afectar tu salud? Molina Rangel te ofrece una inspección gratuita en tu casa o negocio. Deja a los ajustadores con experiencia en la industria que te representen ante las compañías de seguro. No recovery, no fee. Recuerde que puede visitar nuestra página web a molinarangel.com. Regresamos con Agárrate. ¿Sabías que puedes emigrar a España con residencia legal sin necesidad de invertir en un negocio? Esto lo descubrió el grupo Sí España. Son especialistas en esto. Descubrieron una residencia no lucrativa y hoy en día miles de familias de toda América Latina viven en España bajo esta modalidad. Para los que no desean emigrar de manera inmediata, pero quieren asegurar un plan B, lo quieren hacer con tiempo, pueden invertir en propiedades en España y obtener también la residencia en cuestión de semanas. Lo más importante de todo esto, para mí, la gran ventaja es que a los 2 años de vivir en España, puedes optar por la nacionalidad española y con esto obtener tu pasaporte europeo, que no es malo. Así que comunícate con Sí España, pero visita su página web, porque ahí está toda la información en la página web del grupo Sí España. Bueno, estoy conversando con Daniel Lara Farías y dejamos al aire, una propuesta que la vamos a implementar, la propuesta del hashtag Diosdado Coño de tu Madre, y además, ¿qué? Ajá. Y además, que me digas qué es lo que se ve en el futuro, aunque tú no eres brujo, pero generalmente las cositas que has dicho aquí se han dado, a pesar de que han producido y provocado insultos de todo tipo. La nómina del G2 cada vez es más grande. Yo siempre menciono a Jaime Bailey porque hay que hacer la tarea y hay que ver a Jaime Bailey, porque a ese programa va mucha gente que uno tiene que escuchar, ¿no? Anoche, por ejemplo, Jaime Bailey le insistía a Moisés Naín que tienen que ver esa entrevista, hagan la tarea. Le insistía a Moisés Naín que preguntándole por qué Juan Guaidó no se había reunido con Donald Trump. Y Moisés Naín decía que era que Donald Trump no había invitado a Guaidó. Y entonces yo no sé realmente cómo funcionan bien esas cosas diplomáticas, pero a mí me sorprende, por ejemplo, y se lo aseguro, le dijo, yo vivo en Washington y yo te aseguro que es que Donald Trump no ha invitado a Guaidó. Y yo me pregunto, Donald Trump sí invitó a Fabiana, que es la esposa de Guaidó, invitó a Belén Marrero, pero no invita a Juan Guaidó. Eso, tú que eres internacionalista, ¿cómo funciona eso de las invitaciones? Yo pienso que quizás la presencia de Juan Guaidó en los Estados Unidos no se ha juzgado pertinente, ¿no? Por estas cuestiones de lo que significa sacar a Juan Guaidó de Venezuela, ¿no? Creo que ha limitado un poco sus salidas del país, sobre todo después de los eventos de Cúcuta y de los eventos del 30 de abril, del Leopoldazo del 30 de abril, porque hoy cuando se cumplen un mes de la intentona del 30 de abril para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores con unas tanquetas y unos hombres con fusiles frente a la Carlota, el único resultado allí fue la salida de Leopoldo de su casa. Por lo tanto, para mí eso fue un leopoldazo. Pero, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Lo que va a seguir ocurriendo es lo que ha estado pasando todos estos días. Y lo que siguen intentando hacer, que es atacar al mensajero para ocultar el mensaje. Y el mensaje ya es obvio. O sea, aquí la credibilidad de cierto sector opositor y de ciertos periodistas convertidos en propagandistas se convirtió en escombros. Y entonces, como se convirtieron en escombros, pretenden agarrar los escombros y lanzárselo a los demás. Un momentico. El que salió a defender las posiciones de políticos, porque en medio de su candor periodístico, porque yo presumo que de verdad lo hicieron de buena fe. Yo no me pongo a decir que les pagaron, como hacen ellos con uno.
Yo presumo que de muy buena fe, una buena cantidad de periodistas creyeron en el discurso de unos políticos y se amarraron a ellos como una verdad única. Bueno, y lamentablemente están cobrando con la credibilidad perdida el haberse amarrado a esas posiciones. Fíjate que yo ahorita estaba revisando precisamente para una muestra de cuál es el nivel que últimamente se tiene. Aquí hay un tipo al cual yo no conozco que dice llamarse Daniel Cadena Jordan, y se llama así porque tiene una cuenta verificada, y que dice ser periodista basado en Berlín, aquí en Alemania. Ojalá me lo encuentre. ¿Qué dice? Él es periodista deportivo, ¿no? Ok. Entonces el señor escribe lo siguiente: menos García Banch, más economistas de verdad. Menos Eric del Búfalo, más gente interesada en enseñar que fanfarronear. Menos Colette Capriles, más puentes para reunificar a la sociedad. Menos Leocenis García, más periodistas. Se me pasó uno clave: menos Daniel Lara Farías, más políticos preparados. Por supuesto, no me menciona con mi usuario en Twitter, sino que pone mi nombre nada más. Este tipo de cobardes y de tipos que llegan a adultos pero no llegan a hombres, uno está cansado de verlos en las redes sociales y no está cansado de verlos en el periodismo. Porque entonces uno llega y hace la siguiente distinción. Si tú eres periodista deportivo, ¿por qué no te ocupas de tus pelotas y tus bates? En vez de ponerte a hablar de política en algo que no sabes, y de paso para infamar y difamar a los demás. Entonces ahí es donde tú te das cuenta y tú dices, oye, de verdad que hay una gente que santificó a los políticos, que se creyeron el cuento completo y que vistos hoy como se derrumbó el muro con ellos al lado y lo que quedó fue escombros, entonces pretenden agarrar el muro de su credibilidad, los escombros de ese muro, y lanzárselo a los que nunca le creyeron. Perdón, pero yo no me sumé a la propaganda de ningún político, porque yo lo primero que he hecho cuando me he dedicado a la cuestión de los medios es saber una máxima, una cosa fundamental: el que se enamora de políticos se enamora solo y lo traicionan siempre. Y si usted se casa con la posición de un político, usted va a pagar el fracaso de ese político. Ahí están. Entonces ahora se molestan. Ahora se molesta porque uno bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que los hayan engañado? Porque a mí no me engañaron, yo no me creí el cuento. No solamente no me creí el cuento, sino que ahora estoy llegando a una conclusión mayor. Cuando uno ve estos petimetres, estos ridículos que andan intentando hacer tarea con los demás. La posición es una sola. La posición es una sola. A estas alturas, viendo a los Moisés Naim, estos tipos balbuceando, porque no haya cómo explicar, a mí se me está pareciendo este gobierno interino al carro bomba en el CCT en el año 93. Pareciera que por algún avatar unos personajes decidieron, con real, porque todos han aparecido, porque por allá apareció Gorrín financiando posiciones, por allá aparecieron otros personajitos. Tobias Carrero. Acercándose y buscando que les levanten sanciones y todo lo demás, apoyando o reconociendo a Guaidó. Pareciera entonces que eso que se hizo en el año 93, para los que no hayan nacido o no tienen memoria o no se acuerdan, que fue que pusieron un carro bomba en el CCT para crear una gran conmoción política, en un gran momento de conmoción política, y cayeron las acciones en la Bolsa de Valores de Caracas, compraron barato para ganarse unos reales cuando las acciones volvieron a su precio original. Eso fue la operación de terrorismo financiero. Bueno, pareciera que el gobierno, la operación gobierno interino, de alguna u otra manera, está siendo utilizado por unos personajes de la misma forma que intentaron utilizar el carro bomba. Es decir, convirtieron al gobierno interino en una fórmula para ganar negociación en el cobro de las deudas que tienen con el Estado venezolano, entiéndase los bonos de PDVSA, para que le levanten las sanciones, para que no los persiga el chavismo dentro de Venezuela, para intentar inclusive, porque eso es el otro cuento que hay por allí, que parece que eso es lo que ha ablandado algunas posiciones dentro del chavismo, que visto lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo con las sanciones, parece ser que hay unos testaferros que se fueron con la cabulla en la pata. Y que hay determinados dirigentes del chavismo que tienen tiempo que no se pueden comunicar con sus testaferros. Y entonces se perdieron unos reales. Entonces hay gente que uno cree que tiene muchos reales, en realidad no los tiene, porque los testaferros no le contestan las llamadas, porque ahora es un peligro ser testaferro de personajes del chavismo, porque te cae a ti encima la sanción del dueño real de los reales. O sea, ya el ser testaferro de Venezuela nos dejó de ser un negocio lucrativo.
cosa que lo fue durante 20 años. Siendo las cosas así, eso podría explicar por qué razón estos tipos se sientan a negociar. Porque se perdieron los testaferros, se perdieron los reales, o porque los testaferros se pusieron, peor aún, se pusieron a colaborar con los Estados Unidos y a echar los cuentos. Y a decidir dónde salían los reales, por dónde entraban, quién se los llevó, de qué manera lo trajeron. Pero bueno, si nos hemos enterado, gracias a periodistas acuciosos y escritores como David Placer, de cuáles son los brujos y las creencias que los tipos tienen, no nos vamos a enterar de dónde están los reales. Por supuesto que nos enteramos, pero entonces aquí es donde viene la gran pregunta. El gran planteamiento es, ¿está siendo utilizado el gobierno interino como estratagema para que unos cuantos pillos y vagabundos se hagan de unos reales, bien sea cobrando unos bonos, cobrando unas deudas o haciendo más negocios a cuenta de toda esta crisis que se está desatando? Pareciera, por las sonrisas picaronas y las explicaciones fuera de lugar que dan ciertos personajes, pareciera que fuese así, porque a mí todavía no me han explicado cómo es eso, que el grupo político de dirigentes encabezado por Juan Guaidó se pasó desde el año 2016, cuando agarraron la Asamblea Nacional, hasta enero de este año diciendo que las deudas contraídas por el régimen de Nicolás Maduro eran ilegales por no haber sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Porque llega a la Asamblea Nacional, nombra un presidente encargado, y ese presidente encargado y su procurador encargado y su asesor financiero encargado, que es Ricardo Haussmann, terminan justificando el pago de unas deudas y las pagan. Y entonces aquí se empieza a hablar de algo que es cierto, que nosotros lo sabemos, que es que el régimen chavista es lo suficientemente criminal como para gastarse el dinero comprando armas cuando se están muriendo unos niños en el hospital JM de los Ríos. No, lo del JM de los Ríos es terrible, es de verdad. Es una terrible. cosa espantosa, es una cosa dantesca, es una cosa horrorosa. Es la implantación del infanticidio como política de Estado, frente a la indolencia inclusive de la sociedad, porque antes que se muriera un niño por cualquier causa en Venezuela era causa de escándalo, y eso tumbaba ministros y tumbaba directores de la policía y removía a la sociedad por completo. Y eso se puede revisar en la historia del periodismo venezolano, cómo crímenes contra niños se convertían prácticamente en situaciones que removían a la sociedad. Si no recuerdes lo más reciente, que fue el caso del secuestro y asesinato de los niños Fadul. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, cuando revisas lo que eso significa, que se diga que el régimen venezolano, el régimen chavista, prefiere comprar armas que comprar tratamientos para los niños del JM de los Ríos, cabe la pregunta, bueno, ¿y la alternativa al chavismo que está haciendo? En vez de dar dinero para el hospital JM de los Ríos, está pagando unos bonos que se adquirieron de forma irregular, según ellos mismos dijeron. Entonces, eso no lo dice la propaganda. Eso no lo dicen los periodistas fanfarrones de Twitter, ¿verdad? Que cada vez que van a decir alguna cosa desde su cúspide, mis fuentes me indican. Parece que esas fuentes se secaron, ya no echan agua a la fuente. Pues entonces, mis fuentes me indican y ustedes tienen que confiar. Entonces uno no sabe si son periodistas o si son dirigentes políticos o si son posicionadores de tendencia. Pero al grano, cuando llegamos al punto fundamental, terminamos viendo la siguiente situación. El régimen tiene, y nosotros estamos seguros de que son unos criminales y de que juegan con la vida de la gente. La alternativa a ese régimen, que es Guaidó y el grupo que encabeza, tenían unos recursos a su disposición, no los usaron para armar un ejército para sacar el chavismo del poder, no lo usaron para comprar insumos médicos y buscar la manera de salvar a los niños enfermos que están en Venezuela, sino que lo usaron para pagar unos bonos de una deuda que no adquirió el país, sino que adquirió el chavismo de forma ilegal. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, eso amerita una explicación. Pero no, a eso hay que creer yo, la propaganda. Daniel, eso te lo iba a decir. ¿Por qué no hay explicación de esto? ¿Y por qué no hay periodistas, bueno, los que no están vetados, como tú y yo, y que sí le pueden hacer entrevistas a Guaidó, que le hagan esas preguntas? Porque esas preguntas que tú te estás haciendo se las hace todo el mundo. O sea, yo creo que tenemos un ciudadano pensante y otro que se ha dejado llevar por la emotividad, la esperanza, etcétera, que ahora está aterrizando y está diciendo, bueno, lo que tú dijiste hoy, estamos en junio, ya, mañana es junio, o pasa mañana, pues ya estamos en junio prácticamente. Entonces, ¿por qué esta protección que se le da
al liderazgo y de no preguntarle, de evitar preguntas que son las que hay que hacer. Eso a mí me tiene muy mal, porque yo digo, no puede ser que nosotros no tengamos el derecho de hacer las preguntas que queramos hacer. De alguna manera por el mismo tema que hablábamos en el programa pasado, que es la santificación de los expertos o de los supuestos expertos. Entonces, no, mira, si lo dice Ricardo Hausmann debe ser verdad. No, mira, si lo dice José Ignacio Hernández debe ser verdad. Bueno, ayer con el enfrentamiento que hubo ahí, la confrontación entre Jaime Bailey y Moisés Naín, yo vi algunos comentarios que decían que cómo era posible que Jaime Bailey se hubiera atrevido a enfrentársele a Moisés Naín. Yo, ¿quién carajo es Moisés Naín? Bueno, puede ser una persona cuya opinión pueda ser válida para algunas cosas. No, pero es que el periodista tiene derecho a preguntarle a cualquiera. Está bien, Patricia, pero es su opinión. Y cuando tú emites una opinión, la sacas, la montas en el ring. Y tu opinión tendrá que pelear con las opiniones de los demás. Y de repente tu opinión gana, o de repente sale con la cara hinchada, pero al final esa es tu opinión. Y ni está por encima ni de la mía ni la de los demás. Por tanto, la opinión de Moisés Naín es eso y nada más es su opinión. La opinión de Ricardo Hausmann es eso y nada más es su opinión. Pero entonces tienen responsabilidades, tienen cargo de responsabilidad. Y entonces las explicaciones sin empatía con la población, cuando el régimen les dice tenemos que comprar armas porque es más importante, porque lo importante es la patria, lo importante es que tengamos patria, como decía Chávez, y tenemos que defender la patria, por eso estamos gastando el dinero en eso. Es una explicación que no es empática con la gente que ve cómo se mueren los niños en el hospital de niños, cómo ven los familiares, cómo entierran a sus niños por falta de medicina. Pero esa falta de empatía con el ciudadano, que es el que está padeciendo, es la misma de Ricardo Hausmann, de José Ignacio Hernández, cuando justifican el pago de unos bonos ilegalmente vendidos, no aprobados por la Asamblea Nacional, sin que se tome en cuenta que la gente diga, oye, pero si el gobierno interino tiene un dinero, ¿por qué no lo usan para salvar a los niños? La otra cosa, ya aquí todo el mundo se olvidó de que hay un personaje llamado Mario Villarruel, presidente del Comité Venezolano de la Cruz Roja, que recibió una supuesta ayuda humanitaria y nada se ha dicho sobre el reparto de esa ayuda. ¿Dónde está esa ayuda? ¿Dónde está Mario Villarruel? O sea, ¿cuándo nos va a explicar? ¿Dónde está? Por ejemplo, le podemos decir a Nelson Bocaranda, que le llega muy cerca a Mario Villarruel, que se lo pregunte. Bueno, pero que se lo deberíamos preguntar todo. Se lo deberían preguntar. Nelson es periodista. Nelson se lo podría preguntar. Bueno, se lo debería, pero quien se lo debería preguntar es la Asamblea Nacional. Quien se lo debería preguntar es el presidente interino. O sea, rinda cuenta, señor Mario Villarruel, díganos dónde está la ayuda humanitaria que usted recibió. ¿Dónde está? ¿Por qué se recibió una ayuda humanitaria y se siguen muriendo los niños en los hospitales? O sea, ¿dónde está esa ayuda humanitaria que se hizo? ¿Dónde están los reales del concierto? O sea, es un pecado preguntar eso. Ahorita salen los periodistas. Ya te van a caer encima. Ya te van a caer encima. Van a salir los periodistuchos estos, ¿verdad? De Twitter, sensores virtuales, a decir, no, bueno, pero es que tú tienes que confiar, porque mis fuentes me dicen que los reales están guardados. ¿Pero están guardados a dónde? ¿En qué gaveta lo guardaron? O sea, ¿qué hace falta para que nos expliquen? ¿Qué hace falta para que se empiece a dar el ejemplo de transparencia necesario? Porque la transparencia es necesaria. Porque si lo que hemos tenido durante 20 años ha sido un régimen opaco en el manejo de nuestro dinero, del dinero de la nación, ¿por qué la alternativa a ese régimen va a ser tan o más opaco? Y además de eso, sustentándose en la santificación de unos supuestos expertos, que como son expertos no se les puede cuestionar ni se les puede preguntar, porque si les preguntas, ¿cómo te atreves tú a preguntarle? Bueno, entonces, ¿a dónde vamos con esto? Quiero yo saber, ¿a dónde vamos a terminar en esto? Ya estamos en junio, ya llega junio y los tipos siguen allí. O sea, ya se fue la mitad del año. O sea, ya no pueden, ya el año está avanzando y las cosas siguen como están. Y ya pasó un mes del Leopoldazo. Ya pasó un mes del cierre de la señal abierta de Radio Caracas Radio. Ya se cumplieron 12 años del cierre de RCTV. O sea, sigue pasando el tiempo y siguen sacándonos excusas y vendiéndonos propaganda como si fuese información. Lo próximo, creo yo, Daniel, es que se va a anunciar que otra vez
representantes del régimen y los de la oposición se van a volver a sentar en Noruega. Sin duda, estoy convencido de eso, pero no como que van a volver no. Es que si la negociación se está haciendo, como todo indica que se está haciendo, por la metodología normal, esa metodología indica lo siguiente: 1, se reúnen las partes; 2, se conocen sus posiciones; 3, se hace un pacto de silencio, ¿okay? Y 4, se asignan tareas para un próximo encuentro. ¿Qué tareas se asignaron allí? Eso no nos lo van a decir, para eso hicieron un pacto de silencio. Pero en esa negociación se pactaron unas tareas que muy probablemente son rondas de consulta, consultar posiciones, qué sé yo, cualquier cosa puede estar allí, desde liberación de presos hasta levantamiento de sanciones, pasando por reconocimientos mutuos, etcétera. Y para la fecha que está planteada la próxima reunión, que ya esa fecha debe estar escrita, no nos la van a decir porque hay un pacto de silencio, cuando vuelvan a esas negociaciones deben ir con la tarea hecha. Mire, aquí se le asignó a usted que iba a hacer esto, ¿dónde está? Aquí está. Usted se le asignó que iba a hacer esto, aquí está. Si no llevan la tarea hecha, obviamente se fractura la confianza y va a haber determinadas situaciones que tendrán los mediadores que tratar de resolver. Esas son las cosas en las negociaciones internacionales. ¿Cuál es el problema que yo veo en todo esto? Que eso sería maravilloso si que estuviésemos hablando de un conflicto guerrillero clásico entre un régimen democrático que intenta ser derrocado por un grupo de guerrilleros marxistas, o si estuviésemos hablando de un conflicto étnico, o si estuviésemos hablando de un grupo terrorista o grupo guerrillero que intenta tomar el poder por la fuerza o que intenta separar una parte de determinado país. Eso yo lo entendería, pero aquí de lo que se está hablando es de negociar con Pablo Escobar para que Pablo Escobar siga traficando droga pero sin matar gente. O sea, es de eso lo que se está hablando. Y yo siento que hay una incomprensión de estos expertos en negociación con respecto al tema venezolano, porque pareciera que lo que se está buscando aquí es negociar con Pablo Escobar para que termine gobernando Popeye. O sea, ¿de qué estamos hablando en todo esto? Aquí estamos hablando de que de terminar con la pesadilla o de cambiar de monstruo en medio de la pesadilla. Yo no sé si los noruegos saben que en Venezuela no es un caso convencional de un conflicto entre dos partes principales, de dos actores principales, como ellos lo llaman en su comunicado. Yo no sé si ellos estarán tanto de la organización criminal que es el chavismo, y pareciera que dentro de todo esto se pretende entonces imponer una solución en donde el chavismo permanezca vivo. Al chavismo hay que prohibirlo, porque eso es una organización criminal. Ahí no hay nada que hacer con ese grupo. Pero creo que no vamos hacia allá. Creo que no vamos hacia allá. Bueno, si no vamos hacia allá, lo veremos en el tiempo, pero lo único que nosotros podemos hacer es seguir diciendo nuestra opinión y seguir planteando que, sinceramente, si el chavismo se le permite, como organización criminal que es, participar de cualquier juego democrático, es porque no hay democracia. Y eso tiene que quedar claro. Bueno, Dani, ya veremos la semana que viene qué va a pasar. Yo creo que ya la semana que viene se anuncia una nueva ronda de conversaciones. Vamos a ver la semana que viene si implementamos el hashtag aquí y la imagen para que no nos sigan usando o mal usando nuestros programas. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Vamos a ver un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Primero te quiero recordar el gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida para la carencia de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visita su página web que es www.farm-arx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Lo más importante es que Farm Aid te va a igualar el precio de las medicinas si consigues una medicina más económica en otra farmacia. Así que eso no lo puedes esperar. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetita de seguro todo te va a salir más económico. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.